Buenas tardes, bienvenidos al CADEX. ¿Qué tan viables son las propuestas de gobierno? Espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para revisar y analizar la viabilidad de las principales propuestas de los planes de gobierno de los partidos políticos en términos de generación de empleo y sostenibilidad fiscal. En esta oportunidad, contamos con la participación de Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación en la Red de Estudios para el Desarrollo, a David Tuesta, director de Pinbox Solution para Latinoamérica y ex ministro de Economía, y como conductor a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Damos el pase a Diego Macera para que dé inicio a este CADEX. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a IPAE por la presentación y por la oportunidad de participar en este CADEX sobre la viabilidad de las propuestas en los planes de gobierno. ¿No? La idea es obviamente analizar y ir un poquito más a fondo sobre qué cosas están diciendo los candidatos, qué cosas están diciendo los planes de gobierno respecto a dos temas principales, ¿no? Generación de empleo y sostenibilidad fiscal, entendida tanto desde el lado desde el punto de vista del gasto como de los ingresos, ¿no? Los dos componentes centrales. Como se mencionó, vamos a tener para los comentarios a Paola del Carpio, vamos a tener también a David Tuesta, y yo voy a estar moderando este debate en los siguientes minutos. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener tres bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre las propuestas de generación de empleo. Yo voy a empezar con un contexto y algunos datos sobre la problemática. Luego va a seguir Paola con unos 5 minutos de intervención. El mismo tiempo tendrá luego David, y posteriormente tendremos 10 minutos de diálogo abierto, y para el cual esperamos también podernos nutrir de sus preguntas y comentarios que puedan dejar a través del icono de Q&A o preguntas y respuestas que está en la parte baja de sus pantallas. Así que, por favor, cualquier pregunta o duda que les vaya suscitando, comentario, incluyanlo para poder nosotros también insertarlo en la presentación. En el segundo bloque va a ser una dinámica similar, pero no sobre generación de empleo, sino sobre sostenibilidad fiscal de los planes de gobierno. Y para concluir vamos a tener un último bloque de conclusiones, ¿no? Donde tenemos también 2 minutos para cada participante. Entonces, con eso damos pie al primer bloque que habíamos, como había adelantado, era sobre generación de empleo. No, y solamente para matizar un poquito la discusión, vamos a conversar de algunas cifras un poco generales, pero que creo que ayudan a poner en contexto el problema. A ver, el Perú ha tenido una recuperación, la verdad, bastante rápida en términos de producto, tanto que sorprendió, ¿no? Al finales del año pasado, un diciembre en poquito positivo, no el 0,5%, pero positivo, ¿no? Y la verdad es que cuando uno se compara con otros países, ¿no? A pesar de la caída increíble que tuvimos en el segundo trimestre, posiblemente la más grande del mundo, todavía no he encontrado otro país que haya tenido una caída de producto más grande. A pesar de esta caída brutal del producto durante el segundo trimestre del año pasado, la verdad es que la recuperación ha sido más rápido de lo que anticipábamos, mucho debido a una recuperación fuerte de la demanda interna. Ahora, lamentablemente el mercado de trabajo, el empleo, no ha tenido una recuperación tan buena. No, tenemos las cifras de cierre del año pasado, han salido recién hace poco en el INEI, y apuntan a 2.5 millones de personas menos de las que teníamos antes con empleo adecuado. Es decir, en números gruesos pasamos de tener más o menos 8 millones y medio de personas con empleo adecuado a tener 5 millones. No, es una caída de casi un tercio. Entonces, y aquí sí yo pido tomarse un segundo nada más para reflexionar la crudeza de ese indicador. ¿No? De pasar a tener casi un tercio de personas menos adecuadamente empleadas, de 8 millones y medio a más o menos 5 millones. ¿No? Eso es, la verdad que es casi un país distinto, de tener 8 millones a tener 8 y medio a tener 5.
y eso apunta a la magnitud, de cierto modo, más tangible de la crisis económica, ¿no? En paralelo, por supuesto, has tenido un subempleo que sube en 300.000 personas y los desocupados suman poco más de 1 millón ahora según las últimas estadísticas del INEGI. Y para centrarlo entonces al punto de discusión de la campaña, ha habido muchas promesas de generación de trabajo, un poco casi al estilo de feria, ¿no? 2 millones por aquí, 3 millones por allá, ¿no? Yo prometo 5, así ha dicho el candidato más avesado. ¿No? Y la verdad es que estos números son muy difíciles de entender. A ver, de nuevo, para ponerlo un poquito en contexto, desde que estamos llevando registro, que la verdad no se hace mucho, ¿no? Un año en el que crecimos más o menos bien fue el 2018, que crecimos al 4%. Ese año se sumaron 150.000 nuevos empleos formales. 150.000, de nuevo, en el año en el que mejor lo hicimos desde que estamos llevando registro. ¿No? Digamos ya, un año muy bueno, o sea, espectacular, podríamos hacer el doble, ya 300.000. 300.000 empleos formales creados en el año, multiplicados por 5 años de gobierno, estamos hablando de 1,5 millones de puestos de trabajo, en un caso pues ya espectacular. Eso debería ser, sin embargo, a lo que deberíamos estar aspirando si queremos incluir a las 300.000 personas que están entrando todos los años a la PEA. Son 300.000 personas jóvenes que se unen normalmente al mercado de trabajo, ¿no? Y este es el número que deberíamos estar aspirando. Pero sí es difícil entender de dónde salen pues, las otras cifras de 2, 3, 4, 5 millones que hablan algunos candidatos. Mucho de esto va por generación de empleo público, ¿no? Un poquito al espíritu, algunos suenan como del PAI aprista, que son pues de nuevo, propuestas un poco desmedidas, ¿no? El sector público total tiene poco menos o alrededor de 1,5 millones de personas. Crear 3 millones o 4 millones, más que duplicar el tamaño del sector público. Y otros hablan mucho de generación de empleo en MIPES. Y acá también creo que vale la pena resaltar, una microempresa tiene, si bien emplea la mayor cantidad de gente en el Perú, una microempresa tiene entre 5 y 6 veces menos productividad que una empresa grande, ¿no? Entonces, digamos, parte del reto también pasa en cómo generar más empleo en aquellas empresas que ya tienen una alta productividad y por lo tanto también mejores salarios. ¿No? Al final, todo ¿no? En realidad no hay una bala mágica, no hay una sola solución al problema, es un problema no multicausal, es un problema complicado. Si uno tuviera que resumirlo muy, muy brevemente, se trata de promover más inversión privada y más productividad, pero que al final en una campaña pues son asuntos que suenan muy poco sexys y que además pueden tomar un tiempo en ejecutarse, ¿no? Pero sí hay que hablar, no obstante sí hay que hablar de esto, ¿no? Y hay que hablar pues de lo que implica, ¿no? Reforma tributaria, reforma laboral, reforma administrativa, regulatoria, no, pero bueno, para entrar con más detalles sobre esto y lo que están proponiendo y la viabilidad respecto de generación de empleo, no, dejo primero en la palabra a Paola. No, bienvenida Paola, el micro, ¿no? Estoy acostumbrado, el, la, el espacio en Zoom es todo tuyo. Hola Diego, muchas gracias. Muchas gracias a IPAE por la invitación. Bueno, como dices, en realidad, claro, la recuperación del empleo está rezagada en comparación a la recuperación que hemos visto en nuestra actividad económica. Eso tiene bastante sentido y las cifras son dramáticas, ¿no? En cuanto a los planes de gobierno, para entrar ya específicamente, todos hablan de la informalidad, todos la mencionan, porque, a ver, este es un problema en nuestro país que está presente desde antes de la pandemia, ¿no? Que se ha incrementado en 3 puntos porcentuales, y aunque todos la mencionan, no abundan en hojas de ruta para abordar el problema. ¿Y qué tendría que haber en una hoja de ruta? Por lo menos 4 elementos, ¿no? Lo que mencionabas es muy importante, el tema de la estructura empresarial que está muy concentrada ahora en micro y pequeñas empresas de muy baja productividad. ¿Qué hacer con eso? ¿No? Entonces yo veo mucho enfoque en generar empleo en esas empresas o en crear nuevas, ¿no? Y eso
eso puede ser contraproducente. Entonces hay que ver cómo hacerlas crecer, más bien, ¿no? El tema de la baja productividad laboral en general de nuestros trabajadores, aquí las medidas son un poco más de mediano y largo plazo, pero pues estamos hablando de los próximos 5 años y del crecimiento sostenido que requiere nuestro país y no podemos dejar de enfocarnos en eso, ¿no? Por otro lado está el tema normativo, definitivamente hay una rigidez laboral que dificulta la contratación formal. Esto se menciona mucho menos en los planes de gobierno. Y bueno, el tema de la fiscalización, ¿no? Sobre la informalidad, ¿qué hay que decir? ¿No? Y también la informalidad, el empleo informal y más precario avanza más rápido que el formal, porque los costos de la formalidad son inmediatos y en este momento, con la incertidumbre de la cual no hemos salido todavía, los beneficios también son inciertos, ¿no? Y lo que yo veo en los planes de gobierno es que la mayoría entiende la solución de la informalidad muy como el costo de registro, el costo de la entrada, cuando la evidencia muestra que son los costos de mantenerse en la formalidad, los beneficios que te brinda finalmente la formalidad a lo largo de tu operación, donde está el gran reto, ¿no? Y como lo decías, ¿no? La informalidad es sustancialmente mayor en las empresas más pequeñas, ¿no? En las empresas de 1 a 10 trabajadores la informalidad es de 87.3%. Entonces nuestro enfoque debería estar en recuperar el empleo, mejorar la calidad del empleo con productividad y atacar esta informalidad, pero en serio, ¿no? No solo con números, ¿no? O sea, se han mencionado en los planes que se va a reducir la informalidad en 20 puntos porcentuales. Tú mismo has también mencionado que esto es como una feria, ¿no? Yo ofrezco 5 millones de empleos, 2 millones de empleos, 3 millones de empleos, esto no es serio, ¿no? Y casi todo efectivamente se está enfocando mucho en hablar de empleo público, ¿no? Lo cual no es ni realista ni sostenible, ¿no? Es además muy cortoplacista. Veo muy poco reconocimiento en los planes de gobierno de lo fundamental que resulta la inversión privada para generar empleos que son de calidad, ¿no? 2% de las empresas más grandes generan el 64% del empleo formal. Entonces, eso es algo que no podemos perder de vista, ¿no? Y está bien porque la gran mayoría de nuestras empresas son micro y pequeñas, está bien enfocarnos en ellas, pero no tanto en promover, digamos, cosas como el emprendedurismo. Ya tenemos bastantes incentivos a lo que se llama el enanismo empresarial. Tenemos que ver la forma, como decías, de alentar a estas empresas a crecer y generar empleo, pues también en empresas que ya son más productivas, ¿no? Pero esto pasa por una serie de cambios que, bueno, probablemente no sean sencillos en el corto plazo, pero que se tienen que tomar en serio si queremos, si queremos una economía que funcione no solamente en el rebote de este año, sino en los próximos 5, en los próximos 30 años, que es lo que deberíamos estarnos tomando más en serio, ¿no? Y pues sí, detrás de eso hay medidas como simplificar los regímenes tributarios vigentes, hay medidas de capacitación laboral, esto sí se está mencionando en los planes de gobierno, no sé si me estoy pasando del tiempo, discúlpame. Temas de asistencia técnica, mira, específicamente existen los planes de gobierno temas de asistencia técnica, pero no con tanta especificidad de una hoja de ruta de entender cómo ayuda a las empresas a dinamizarse, a entrar a cadenas dinámicas. O sea, esta promoción real de la productividad es algo que es difícil de ver en los planes de gobierno. Uno en particular habla de algo interesante, pero me parece difícil de implementar, que es esto de salarios mínimos diferenciados, ¿no? Por temas de productividad. La verdad es que con cómo está funcionando nuestro aparato público es probable que eso sea complicado. Entonces, yo no me cerraría con el tema del empleo temporal porque los bonos tienen también sus fallas, pero es importante ser realistas con estas medidas y buscar también generar mucha capacitación que genere productividad. Ya paro porque sé que me he pasado de mi tiempo. Y luego en el resto de la conversación podemos seguir viendo otras medidas. Está bien, gracias Paola. Y de nuevo también, por favor, a quienes tengan alguna pregunta, duda, comentario, invitarlos a hacerlo a través del botón de Q&A y le damos el pase ahora a David. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Diego. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches por acá. A ver,
si tuviéramos que tratar de valorar los planes de gobierno, al menos de los principales candidatos, lo primero que valdría la pena señalar es que todos adolecen de un buen diagnóstico, ¿no? Y un buen diagnóstico no solamente parte por saber cuántos empleos se han perdido, ¿no? Y la situación crítica en la cual nos encontramos, sino también requiere ese otro elemento que muy bien ha señalado Diego, ¿no? Que es el ser realistas, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a costar recuperar estos 2,5 millones de empleos que se han perdido, ¿no? Viendo un poco la historia, ¿no? En buenas épocas, cuántos empleos normalmente se generaban. Entonces, esa cuota de realismo que es difícil esperar, pues en un plan de gobierno en el cual uno o los partidos normalmente tienden a vendernos lo bonito y tratan de ocultarnos a los aspectos complicados que se van a tener que enfrentar, es difícil esperarlo, ¿no? Pero hubiera sido importante tener más aún una situación de crisis como la que nos encontramos, intentar tener esa valoración, ¿no? Y digamos, como extensión de ello, también pues parte de la forma como plantean las soluciones, ¿no? Hay un desbalance en las propuestas, tienen un exceso, ¿no? En el rol que puede cumplir el Estado para solucionar los problemas de generación de empleo. No hacen un análisis claro, evidentemente, de la situación fiscal en la que nos encontramos, por lo cual podemos observar que algunos partidos, uno en particular, propone medidas de generación de empleo con programas que van de inversiones públicas de 15.000 millones al año, cada año durante los próximos 5 años, ¿no? O programas de generación de 1 millón de empleos, ¿no? Sabiendo que eso puede costar otros 15.000 millones más, y en fin, ¿no? Ahí hay un serio problema respecto no solamente ya a lo que significa en términos de costo fiscal, sino me parece a mí, una sobrevaloración del multiplicador keynesiano, ¿no? En las circunstancias actuales. En las circunstancias actuales en las cuales existe alta incertidumbre en el ámbito de la oferta, restringida de alguna manera de tanto en tanto por los confinamientos, es muy difícil pues que solamente con programas de políticas de gasto, ¿no? O generación vía sector público, uno puede esperar un crecimiento importantísimo. Mira, no era soñado antes, menos en las condiciones actuales. Entonces, yo creo que ahí hay una visión completamente desalineada con lo que realmente sucede, ¿no? Y luego, también, como lo mencionaba también Paola, hay un exceso de propuestas o ideas respecto a soluciones por el lado más normativo, algunos ya excedidos, ¿no? Que van por el lado de la regulación de la tercerización, y otros que prometen de alguna manera empleos dignos, que uno podría identificar ello de repente con mayor flexibilidad. Digamos, se utiliza este término de los buenos deseos, y al final parece indicar que podríamos estar yendo a un escenario de mayor fricción en el mercado laboral. Entonces, más que ello, yo creo que se debieron enfocar, digamos, en el rol que debería tener el sector privado. O sea, más que yo, ahí va por el lado de las recomendaciones, ¿no? Digamos, pensando un poco más en estos 100 días, pensando más en el corto plazo, uno debió haber pensado más en plantear quizás un régimen laboral temporal, ¿no? Más que generar empleo temporal vía gasto público, más bien pensar en un régimen más flexible en estos primeros 100 días, bueno, extendiéndolo, ¿no? El tiempo que sea posible, que permita la facilidad de contratación dentro del sector privado, brindar quizás mayor liquidez y tal vez dar algún horizonte de transición hacia un régimen general en los próximos años. Eso hubiera sido una propuesta mucho más adecuada, mucho más alineada respecto a cómo uno quiere empezar a generar empleo en la economía. Se podría haber pensado de alguna manera en la parte tributaria también, más en el ámbito de señales, ¿no? En términos de simplificación, de alinear lo que significa tributar en el sector informal y en el no formal, buscar alguna manera de integración, digamos, con algún tipo de esquemas mucho más
adaptados, digamos, a la situación actual. Y por otro lado, también un elemento que creo que es importante y que se pierde en gran parte de los programas es el rol que tiene el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico debe ser fundamental, digamos, y debe ser la base para estas políticas de empleo y, por supuesto, también para la parte fiscal que vamos a comentar más adelante. Pero ahí, por ejemplo, deberíamos apostar en aquellos sectores más orientados al sector externo, como el sector minero, por ejemplo, como el sector agroexportador, que tiene la capacidad ahora en este ciclo de materias primas de tener un efecto multiplicador real. Y en vez de bloquearlo, deberíamos buscar incentivar la generación de empleo a partir de estos sectores, ¿no? Y creo que por el momento lo dejamos ahí, Diego, y creo que podemos continuar con el siguiente punto. Gracias. Sí, sí, de todas maneras, gracias David. Abrimos ahora espacio para tener un intercambio de repente un poco más fluido contigo y con Paola. Y yo quería agarrar una de los comentarios que hiciste hacia el final, David, respecto de esta posibilidad de tener una especie de régimen temporal o de transición. Y aquí quería jalarte un poquito la lengua. ¿En qué estás pensando específicamente? O sea, ¿cuáles son los criterios que este régimen temporal podría tener? Y quizá la parte más complicada es ¿qué viabilidad política le ves en este contexto, ¿no? Porque, claro, parece que el péndulo está ahí moviéndose para el otro lado, ¿no? Estábamos moviéndonos hacia el lado de erosionar los regímenes laborales que mejor han funcionado, ¿no? En vez de expandirlos. Y de ahí, ¿no? la misma pregunta para que pueda complementar también Paola. No, efectivamente, ¿no? La arena de la economía política es la más complicada, ¿no? Se requiere, evidentemente, para tratar de plantear una política de estas características, generar un ámbito de consenso, ¿no? Apoyo para poder abordarlo y empujarlo. En general, digamos, ¿no? Hay consenso, ahora parece haber consenso para destruir la economía, ¿no? Para eso nadie ni siquiera se plantea absolutamente nada, ¿no? Todo lo que está en los programas seguramente piensa cualquiera que se puede aplicar. Pero hacer las cosas que se tienen que hacer, desde mi punto de vista, como una política con estas características, requiere justamente trabajarse y creo que debería apelarse a la urgencia y al realismo, ¿no? Entender claramente que a través del sector público va a ser súper complicado cumplir esas promesas que se están señalando. Luego ya entrando, si quieres tú, ya más a la parte de qué tipo de cosas se deberían ajustar dentro de este esquema temporal, pues es un poco ir en la línea de intentar reducir algunos costes para la contratación, o eventualmente, si uno quisiera utilizar mejor los subsidios, ¿no? Mejor el uso del gasto, tratar de buscar tener algún tipo de complementariedad por parte del Estado, al menos en algún porcentaje, en algunos de los beneficios sociales que el régimen general actualmente contempla, ¿no? Entonces, hay que buscar quizás una combinación entre menor CTS, menores contribuciones a lo que es de salud, y eventualmente, en determinadas circunstancias, de repente buscar, y ahí estamos en el tema de uso adecuado de los recursos, ¿no? De buscar quizás algún tipo de complemento, digamos, a esta ayuda por parte del Estado, de alguna manera que reduzca la carga de contratación, ¿no? Que actualmente está, yo siempre me guío por el número del BIT, es el que tengo yo del año 2019, que está alrededor del 70%, ¿no? Que es lo que te cuesta lo que te cuesta el empleo formal. Entonces, en régimen general. Tratar de buscar esa disminución, pero evidentemente el ámbito de la economía política es el más complejo, pero en general cualquier cosa dentro de la línea de cosas que realmente abonen en mejorar la productividad, en dar realmente políticas adecuadas, te vas a encontrar siempre con esa pared y esa es la que hay que buscar solucionar, ¿no? Sí, y ahí de hecho Paola había hecho un comentario respecto de una de las propuestas específicas de uno de los planes de gobierno de tener una remuneración mínima diferenciada, ¿no? Me parece que te refieres a Victoria Nacional, ¿no? Creo que Sí. Victoria Nacional es el que hace esa propuesta. Ahora, yo entendería que de repente, que había mencionado que te parece interesante, o sea, esa quizá cae justo dentro de esta dinámica de economía, de política económica que es muy difícil de implementar, ¿no? Porque si bien puede sonar racional, ¿no? Políticamente va a ser difícil de construir una narrativa que pueda ser aceptada. Entonces, y yendo un poco a la pregunta o al comentario que habíamos planteado con David, ¿no? ¿Cómo ves tú
la viabilidad de términos desde el punto de vista político, ¿no? de implementar parte de lo que hemos sugerido acá, pensando de nuevo en estas restricciones políticas que tenemos, y por dónde podría, digamos, cuál sería el low hanging fruit, ¿no? O sea, cuáles son las políticas que podemos tener realistamente, ¿no? Porque claro, hay un nivel de discusión realista, que no es realista desde el punto de vista fiscal, ¿no? Que lo tenemos claro y lo estamos hablando ahora. Pero hay también, digamos, alguien nos podría acusar a nosotros de, oye, ya, lo que quieras, pero tú no estás siendo realista desde el punto de vista político. Entonces, ¿cómo ves esta discusión y cuáles son esos espacios en donde sí crees que puede haber un realismo serio de generación de empleo, yo diría principalmente privado, ¿no? Pero, ¿cómo la ves? Sí, a ver, mira, yo le sumaría además una complejidad a la pregunta, ¿no? Que es que, además de la dificultad política, porque eso necesariamente seguro pasa por el Congreso, y pues tampoco es fácil de venderlo a la sociedad civil en general, tiene también su propia complejidad operativa, probablemente, ¿no? Ya es difícil ahorita para la SUNAFIL fiscalizar lo que fiscaliza, no lo hace del todo bien, ni eficientemente, imagínate hacerlo con varios salarios. Es como, no es una low hanging fruit definitivamente, ir por ahí, ¿no? O sea, es interesante, yo lo veo desde un punto de vista de la eficiencia, si quieres, pero es muy complejo y muy en particular, me parece que tanto por el lado operativo como por el lado político es más complejo. Y ahí en esas cosas, por ejemplo en la creación de un régimen especial, como mencionaba David, lo que sí creo que ya años lleva el Estado, el Ejecutivo, teniendo un debe, es en adelantarse también con la comunicación de las cosas, ¿no? A veces salen normas, salen cosas y no se han comunicado adecuadamente, no se ha buscado los consensos ex ante, y al final te sale peor el intento y más bien cierras una puerta que habría sido bueno abrirla, pero al abrirla mal, la recontracerraste, ¿no? Hay una propuesta interesante reciente de Miguel Jaramillo, donde sí habla de, por ejemplo, generar empleo temporal, claro, obviamente con cifras bastante más creíbles, algo así como 150,000 en el primer año, y hacerlo de manera tal que no se compita con el sector privado, sino que se complemente. ¿Cómo incorporar al sector privado en este tipo de cosas? Por ejemplo, generando pasantías que le permitan hasta un porcentaje máximo de su planilla por ese tiempo temporal, pero para que, por ejemplo, haya esta oportunidad y también hacerlo en obras que se complementen con las grandes obras de inversión también, ¿no? Como para que no sea algo tan, no sé cómo decirlo, pero para que sean obras que de verdad pues sirvan, ¿no? Y porque claro, o sea, una alternativa es decir, bueno, demos más bonos, ¿no? Pero ya hemos visto la dificultad que eso implica y tampoco es que estemos pues llenos de dinero para dar bonos mensualmente, como después vamos a ver que algunos dicen. Eso es una buena entrada al siguiente tema y al segundo bloque que vamos a tratar en este KDX, que es la viabilidad de los planes de gobierno ya desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal, ¿no? Que creo que es algo que ha estado mucho en discusión ahora y que se hace particularmente relevante en un contexto de crisis y de caída fuerte de los ingresos públicos, ¿no? El año pasado me parece en orden de 17-18%, y con un déficit fiscal que felizmente no llegó al doble dígito, como en algún momento se anticipó, ¿no? Pero que, bueno, superó igual el 8% del PBI, números que no veíamos desde los 80s. Ahora, en este punto, a ver, viendo ya los planes, ¿no? Los planes, hay de todo, para ser totalmente honestos, ¿no? Hay planes que son cortitos, ¿no? El de Acción Popular, de repente, es uno de los más, vamos a decir, escuetos.
Por otro lado tienes el de Victoria Nacional, me parece que son un poquito de los más extensos, digamos, más allá de que si sea bueno o malo, que sean largos o cortos, es simplemente como está. Entonces, hay muchos que no entran, o en realidad la gran mayoría, la verdad que no entra a detallar cómo van a financiar la serie de propuestas que tienen, ¿no? O sea, casi independientemente del tamaño que tenga el plan, no hay un espacio de análisis ni de costo de las propuestas, ni de maneras de financiarlas, ¿no? Hay algunos que proponen nuevos ministerios, ¿no? Algunos proponen juntar ministerios, otros proponen nuevos ministerios, y en realidad, haciendo un análisis rápido en el IPE, vimos que un ministerio, casi solo el esqueleto, digamos, pagarle al ministro y a las personas que están ahí, en administrativo, si quieres, más tu edificio y cosas por el estilo, te cuesta 30, 40 millones de soles, ¿no? Y eso antes de darle los programas y otros juguetes que va a tener, ¿no? Entonces ahí nomás ya tienes un costo fiscal, ¿no? que puede ser importante. Entre lo menos razonable, y quizás es parte de lo que vamos a discutir ahora, por lo menos de lo que yo he visto, entre lo menos razonable están estas ideas pues, de anclar porcentajes del PBI a ciertos niveles de gasto social, ¿no? 6% para salud, 6, 5, 10, ¿quién da más para educación? Y ahí les dejo pues, a Paola y a David a que de repente nos puedan contar el poco sentido que esto tiene, ¿no? Y teniendo como base, porque claro, cuando hablamos de generación de empleo, en el bloque anterior, uno puede soltar cifras al aire, ¿no? Y es un poco libre, quizás la imaginación y el espacio. Cuando hablamos de análisis fiscal, la verdad es que no es tan libre, ¿no? Ahí tienes restricciones bien reales, ¿no? Y la restricción, una de las restricciones más reales, por supuesto, es tu deuda como porcentaje del PBI, ¿no? Que ya debería mantenerse yo voy a decir, un 40% como límite sostenible si queremos mantener las calificaciones crediticias que tenemos y los otros temas macroeconómicamente estables de los que gozamos por haber construido esta responsabilidad durante las últimas décadas. Entonces, tenemos ese límite real, ¿no? Físico, no casi, de la deuda como porcentaje del PBI, que no nos podemos pasar. Y a la vez, otro límite curioso que hay en este punto de gasto público, es que por más que nosotros pensemos en que hay que hacer nuevos programas y nuevas inversiones y rehacer ¿no? y voy a prometer un montón de gasto nuevo, la verdad es que hay una capacidad instalada del Estado bastante limitada para gastar. ¿No? Hace ya varios años, me parece 2013, 2014, ¿no? que no logramos gastar en promedio, que estamos invirtiendo en promedio 30.000 millones de soles. Pues pareciera, de cierto modo, que no importa cuánta plata, cuánto presupuesto le damos a inversión pública, porque no podemos gastar más de 30.000 millones de soles. ¿Ya? O estamos muy cerca siempre de ese límite. Ahí hay otra restricción interesante, ¿no? Porque no es solamente ¿no? que yo puedo prometer y que la promesa no es viable, ¿no? que por supuesto es parte del análisis, ¿no? pero también es que yo tengo restricciones serias dentro del aparato público para gastar, ¿no? que creo que es una arista adicional que vale la pena tener. Y nada más cierro diciendo que no sé si les parecería una buena idea que los planes de gobierno quizá puedan tener como requisito del Jurado Nacional de Elecciones, de repente, una suerte pues de mini análisis de equilibrio fiscal hacia el final, ¿no? De cierto, tratando de que sea rudimentario, tan rudimentario como pueda ser, pero sin llegar al punto que sea pues un saludo a la bandera, como es hoy día el análisis costo-beneficio de los proyectos de ley. ¿No? Pedir una cosita, oye, cada propuesta que tú digas que tiene un gasto, dime más o menos cuánto va a costar. Al final sumamos eso y me dices cómo esperas que suba la recaudación. Una cosa casi al ojo, pero creo que por lo menos serviría para imprimir alguito de responsabilidad sobre algunos partidos, ¿no? Lo dejo a discusión y dejamos primero en el espacio a Paola, de nuevo recordándoles que por favor pongan sus preguntas en el Q&A abajo. Paola.
Sí, bueno, Diego, eso me parece una fantástica idea y con el temor mismo que tú mismo has mencionado, ¿no? Cómo asegurarnos que pues no termine diciendo esto no le genera gastos al fisco y eso es la típica de costo-beneficio y se acabó, ya hice mi análisis. Pues no. Eh, pero ya hablando un poco más en general, el Consejo Fiscal ha indicado ya que prácticamente no nos queda espacio fiscal pues para ser mucho más expansivos con lo que hay en este momento. Y algo que no nos podemos olvidar, y yo sí siento que los planes de gobierno se lo han olvidado, es que todavía no se ha ido a ninguna parte la pandemia. ¿No? O sea, la pandemia sigue aquí, la incertidumbre sigue aquí. Es verdad, la economía se viene recuperando y en el último reporte de inflación eso se ve mucho, pero todavía tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con olas, no sabemos si va a haber cierres, o sea, todavía no sabemos cuánto más vamos a tener que hacer respecto de la pandemia en medidas económicas también, ¿no? Entonces, eso debería hacer que todo sea un poco más cauto, la verdad. Necesitamos dar una señal de una trayectoria creíble que consolide nuestras finanzas públicas y esto pasa por tomarnos en serio la reactivación económica, no del año 1, no el rebote de este año, sino una agenda de reformas que, pues más allá de esta reactivación, nos lleve a un crecimiento sostenible. ¿No? Y como ya lo mencionó David, las condiciones externas parecen estar a nuestro favor para que nos recuperemos. Pero mucho está en qué hacemos con eso, ¿no? O sea, las condiciones están, pero las cosas no se dan solas, ¿no? Yo veo poca atención, nuevamente, ¿no? A la minería, a la inversión privada en general. Y también añadir las contingencias del Congreso de hoy, más allá de los planes de gobierno, ¿no? Hemos visto varias iniciativas que han puesto nuestra estabilidad fiscal ya en peligro. A ver, sobre por dónde, claro, tú mencionabas este tema de fijar el presupuesto de algunos sectores como porcentaje del PBI, y la verdad es que a mí me ha sorprendido que no sea uno ni dos, son como 8 planes de gobierno que incluyen este tipo de medidas. Estamos hablando de, por ejemplo, en algún caso, 10% del PBI para educación y 6% del PBI para salud. Solamente tratemos de entender lo que eso implica, ¿no? O sea, normalmente, prepandemia, nuestros ingresos tributarios con porcentaje del PBI eran 14%. Eso lo sobrepasa. Simplemente se acabó el Estado y eso es todo lo que habría, ¿no? O sea, ni al presidente, como creo que hemos hablado en algún momento, ¿no? Que ya se acaba todo. No podemos ser tampoco realistas, ¿no? Y pues sí, hay como muchas iniciativas de ese tipo, mucho gasto y poco enfoque en la generación de ingresos permanentes, ¿no? Entonces nuestro enfoque debería estar en manejar la pandemia, enfocarnos en la reactivación, mejorar nuestra recaudación. Ahí hay algunas medidas, pero no hay hojas de ruta muy claras y un compromiso muy serio, volviendo a lo anterior, ¿no? Con formalizar e incrementar nuestra productividad, porque sin eso no va a crecer la torta y si no crece la torta, pues no vamos a ir muy lejos, ¿no? Y bueno, por un tema de credibilidad, como tú decías, probablemente haya que evaluar este tema de las anclas fiscales en el mediano plazo. Y generar un equilibrio entre, sí, incrementar nuestros ingresos fiscales sin ahuyentar el consumo y la inversión. Y es un equilibrio difícil por la situación en la que nos encontramos en este momento. Otra cosa que mencionan mucho los planes de gobierno es la revisión eliminar exoneraciones tributarias, ¿no? Eso es probablemente un poco, a ver, no voy a decir que estoy en contra de evaluarlo, porque yo creo que hay que ver cada caso, pero como se sabe, las principales aquí tienen que ver con el IGB, los productos agrícolas y la Amazonía. Entonces hay que ver el realismo realmente de cuánto impacto va a tener esto finalmente, ¿no? Hay que hacerlo de a pocos, hay que evaluar seriamente las alternativas. Hay que pensar en una reforma tributaria probablemente más en el mediano plazo, nos vamos a tener que ajustar. Y una política de calidad regulatoria seria, ¿no? No debería seguirnos pasando lo que nos está pasando en esta relación Ejecutivo-Congreso.
necesitamos seguir enfocándonos en un sistema tributario más moderno, con transformación digital, más amigable con el usuario. Y pues, como tú dijiste, Diego, y creo que esto es muy importante, y ya con esto termino, es que nada de esto va a ser, sinceramente, ni políticamente sencillo, pero suficiente tampoco, si no mejoramos nuestra capacidad de gasto y nuestra calidad del gasto público y la calidad de servicios que le ofrecemos al ciudadano, ¿no? Y detrás de esto hay gestión pública, y eso es muy complejo, pero es urgente. Y no es algo que se pueda dejar de lado, ¿no? Quisiera terminar ahí, luego seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Le damos paso ahora a los comentarios en este punto de sostenibilidad fiscal a David. Gracias, Diego. Voy a intentar ahondar en algunos puntos que Paola ahí ha resumido bastante bien. Quisiera yo de repente agregar algunos, ¿no? A ver, en general los planes, por lo menos como principio general, al menos intentan dejar subrayado que sí están preocupados y que tienen un compromiso con la estabilidad fiscal, te lo dicen, ¿no? Pero cuando empiezas a ver cada uno de ellos, ves que no existe realmente ningún tipo de consonancia entre lo manifestado con realmente las políticas que se quiere generar. No hay tampoco ningún tipo de valoración, ¿no? Respecto a las políticas, de las consecuencias de las políticas de ingresos y gastos. Con algunos puedes hacerte una idea de que son realmente crecimientos exponenciales, ¿no? Sobre todo, y ahí sí puntualizo bastante bien, en el caso de Juntos por el Perú. Yo creo que su programa deja clarísimo, digamos, no deja duda, digamos, el nivel de expansión y el nivel de déficit, digamos, que se puede generar con su programa. De todos, creo que es el más claro, el más, vamos a decir, el más transparente, el que no nos deja dudas respecto a que, más allá de que puedan estar comprometidos con, de palabra con la estabilidad fiscal, pues, en base al programa, no va por otro lado, ¿no? Definitivamente. Hay una constante, efectivamente, como mencionaba Paola, respecto a utilizar el piso de gasto, ¿no? Prácticamente lo contemplan todos, ¿no? Y esto, fundamentalmente, pues, como saben todos, tiene un problema sobre todo de eficiencia, ¿no? En el uso de los recursos, más allá en cuanto a lo que significa mayor gasto, ¿no? Es más un tema de eficiencia. En el tema de impuestos, todos apuntan a simplificaciones tributarias, a la búsqueda de una ley del contribuyente, otros buscan de repente alguna política más enfocada a la progresividad de los impuestos, monotributos, que también cuesta ver, pues, cómo van a funcionar, ¿no? Primero, ver la parte fiscal y luego ver en la práctica cómo ese tipo de políticas realmente se pueden concretar, más allá de que uno a priori pueda tener, pues puede darle algún beneficio de la duda a alguna de estas políticas, ¿no? Hay alguna en particular de Victoria Nacional que a mí me llama particularmente la atención, que es este tema de la amnistía general del 8%, ¿no? De las deudas no declaradas. Yo entiendo que es una medida que busca generar liquidez rápida en el cortísimo plazo, pero yo creo que valdría la pena colocar también sobre la mesa los malos incentivos, ¿no? Que se da con este tipo de medidas, ¿no? De amnistías, y además de la magnitud que se quiere reconocer, ¿no? O sea, en fin, yo creo que se requiere ahí valorar perfectamente cuál es el tipo más allá del impacto fiscal que pueda generar cada uno de ellas, realmente qué es lo que se pretende obtener, digamos, con la gestión de cada una de estas políticas, ¿no? Y adicionalmente hay un tema que creo que mencionó también, no sé, fue Diego o fue Paola también al final, que es el tema de la iniciativa de gasto que genera el Congreso. Yo creo que de un tiempo a esta parte, sobre todo con el último Congreso, con el que tenemos ahora, hemos observado que ahí tenemos un riesgo fiscal permanente, ¿no? Porque tampoco nos queda claro que, más allá de que puedan ser medidas de iniciativa de gasto y que en principio sean inconstitucional,
siempre queda la incertidumbre cuál va a ser la forma en que se va a solucionar en el tribunal, ¿no? Al final puede terminar generando en la práctica, en el corto plazo, gasto real que se tenga que tener que ejecutar. Entonces, yo creería que ahí se tiene que intentar resolver rápidamente algún tipo de, por lo menos iniciar con algún tipo de pacto, ¿no? Dentro del nuevo Congreso respecto a este tipo de política. Yo creo que de arranque, ¿no? Y debería pensarse en algún tipo de desarrollo ya legal, ¿no? Probablemente yo no sé si eso requiera una reforma constitucional adicional, algo que deje más claro, digamos, este rol y este papel que tiene el Congreso, porque al final esto puede terminar significando un serio problema, digamos, a cualquier tipo de política económica que uno quiere poner en marcha, no más aún si no tenemos por qué pensar de que este Congreso vaya a ser distinto, ¿no? Yo creo que las iniciativas de carácter populista que hemos visto ahora van a seguramente repetirse en el próximo Congreso. El nivel de fragmentación va a ser similar, ¿no? ¿Por qué va a ser distinto, no? Entonces ahí hay un riesgo fiscal serio sobre el cual va a haber que trabajar. Yo creo que ya estoy un poquito con el tiempo, dejo todo eso para al final comentar un poco más por el lado de recomendaciones, ¿no? Pero eso en todo caso es mi valoración de lo que he visto en los principales programas de gobierno, digo. Gracias, David. Entramos ahora entonces al espacio para intercambiar algunas ideas un poquito más flexible. Y en el espíritu de lo que comentabas al final, David, de las recomendaciones, y tratando de que este no sea pues un espacio solamente de machacar y tratar de ver el vaso medio lleno. En lo que han podido revisar de los planes de gobierno, y esta es de hecho es una pregunta que plantea Adela Cáceres, de lo que han podido revisar, ¿hay alguna propuesta, básicamente desde el punto de vista de recaudación de ingresos tributarios, que ustedes digan, oye, mira, quizá esta no está tan mal, es interesante, se puede evaluar, políticamente viable? ¿No? ¿Ven alguna en alguno de los planes de gobierno que les haga alguna suerte de ilusión? Empezamos por Paola. Te la cedió, te la centró David, Paola, ¿no? Le da 2 minutos más para pensar. Así es. Bueno, está bien. Bueno, no sé si ilusión, pero bueno, sí veo un reconocimiento por lo menos en el hecho del problema que genera el tener tantos regímenes tributarios, ¿no? De los malos incentivos que esto genera. No veo una hoja de ruta tan clara sobre cómo, porque algunos hablan de eliminar, quedarse con uno, otros hablan de optimizar. A ver, la hoja de ruta no es tan clara, pero por lo menos veo positivo el reconocimiento de que ese es un problema que hay que atender, ¿no? También no me parece negativo el tema de que haya que revisar exoneraciones tributarias, o sea, me parece algo legítimo. Lo que me preocupa ahí es cuánto impacto va a tener realmente finalmente, porque pues no vas a poder eliminar las principales, digamos. Y también pues el tema de fortalecer a la SUNAT para reducir la evasión, eso es algo que está bien, ¿no? No sé si me genera ilusión, pero, pero sí digo, o sea, no es que todo lo que han pensado no tiene sentido o algo así, ¿no? Pero sí hay que levantar las banderas sobre lo que pues ya no debería ser discutible, y además pues temas de gasto hay un montón, y también temas que tienen que ver con intervencionismo que preocupan, ¿no? Eso quizás lo podemos seguir conversando después, pero sí hay varias cosas preocupantes. Gracias, Paola. Ya, David, tú ves ahí con tus 2 minutos extra, ¿cuál es tu visión de vaso medio lleno? Bueno, quizás pues soy más viejo que Paola, me ilusiono menos, ¿no? Yo estoy más con el título del álbum de Slipknot, All Hope is Gone, ¿no? O sea, no lo sé, pero a ver, en el tema tributario hay muchos aspectos de carácter general. Efectivamente, como dice Paola, no hay una hoja de ruta, ¿no? Es decir, ¿quién no puede estar de acuerdo efectivamente, con que hay que fortalecer a la SUNAT, ¿no? Eso es de toda la vida, ¿no? Y seguramente que hay que seguir trabajando más por ese lado. ¿Quién no puede estar de acuerdo también en el ámbito de simplificación tributaria, ¿no? Evidentemente hemos ido construyendo ahí un monstruo
un Frankenstein, digamos, que cada vez que queremos arreglar terminamos dándole una complicación adicional, ¿no? Pero el tema es cómo, ¿no? Hay días interesantes, por lo menos me parece a mí, en el tema de victoria nacional en el ámbito del monotributo. Pero yo me pongo a pensar también, claro, el RUS es un monotributo también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué estás pensando? Entiendo yo el concepto de monotributo, entiendo que implica una simplificación para aquello, para el mundo informal sobre todo, ¿no? Paga un solo tributo por todo, pero eso también puede traer problemas, ¿no? Puedes al final hacerles pagar muy poquito, algo que no corresponda efectivamente a su realidad, entonces al final seguimos estando en la misma rueda, ¿no? De qué efectivamente estamos proponiendo, ¿no? El IGB, reducir el IGB, creo que Renovación Popular, ¿cómo se llama? Propone la reducción del IGB. De hecho, una de las preguntas precisamente del chat era esa, sobre la reducción del IGB. No dice cuánto, no dice cómo. A ver, cuando estuvo Alfredo Torne también, de ministro, también tenía esta expectativa, ¿no? Entonces, tiene una lógica, ¿no? Efectivamente, el tema son, nuevamente, los tiempos, cómo lo realizas. De hecho, me acuerdo que cuando en la época que estuvo Alfredo introdujo una especie de fórmula, ¿no? Que la recaudación creo que tenía que... O sea, había un trigger. No me acuerdo. Exactamente, tenía que tener... Y claro, entonces al final es un tema complejo, una circunstancia además en la cual nos encontramos en que el déficit fiscal es elevado, ¿no? Y que no podemos jugar mucho con esa parte, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Digamos, las propuestas están ahí, pero yo creo que con muy buenas intenciones, sobre todo estas que acabo de mencionar, pero no está desarrollado cómo, ¿no? El cómo. Y yo creo que esa es la parte central. Ahora bien, ya viene el tema que yo también extraño en estos programas, al igual como lo mencioné en el tema laboral, tu política fiscal de corto y de largo, ¿no? El tema de fortalecimiento nacional, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una idea y tenemos la idea de cómo hacerlo, es más de mediano largo, ¿no? ¿De corto qué? ¿No? ¿Qué haces con los temas? ¿Subes impuestos? Yo tendría muchísimo cuidado 2021 y 2022 en hacer alguna situación por ese lado, hasta que, como bien mencionaba Paola, la parte de crecimiento realmente, yo creo que debería ser a lo que deberíamos apostar. Alguien preguntó qué hacemos con, no sé, algunos de ustedes, ¿no? ¿Qué hacemos con estos ingresos que nos van a venir ahora como maná del cielo? Pero yo, gracias al boom de los metales, habrá que saber administrarlo justamente para intentar de alguna manera gestionar una política tributaria de aguante todavía, quizás en el 2021 y 2022, ¿no? Pero en fin, digamos, yo creo que esa es la parte que hay que todavía hilar fino, trabajar bien, antes de pensar específicamente cómo algunas de esas propuestas que se han planteado y que he mencionado se pueden llegar a plasmar, ¿no? Gracias, David. Para ir ya cerrando, unos comentarios breves, en realidad, más que conclusiones o resumen, mi impresión es que el gran ausente en ambos temas, en generación de empleo y en sostenibilidad fiscal, es lo que mencionaba de cierto modo, lo que mencionaron en verdad los dos, de cierto modo, Paola y David, que es el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico, la inversión privada. Y este ha sido, pues, creo, en general, el gran ausente de la discusión de políticas públicas en los últimos meses. A ver, y es mismo obvio, o sea, no hay una mejor política de generación de empleo que el crecimiento económico. No hay ninguna política, pienso, de mejora en la recaudación tributaria o en la sostenibilidad fiscal que sea mejor que más crecimiento económico. No es la única manera que tenemos de tener una torta más grande que alcanza para todo, que alcanza tanto para el Estado como para la familia, y es la única manera que tenemos de pagar ¿no? la seguridad social, las inversiones en infraestructura y lo demás que queremos financiar. El gran tema acá, dentro de mi visión, y ahí no sé si ustedes la comparten, es que el gran tema es que la esencia tanto de la generación de empleo como de la recaudación tributaria ha estado un poco fuera del debate y nos hemos centrado un poquito más en los detalles, ¿no? Si ajusto esto, si jalo el otro, si hago más inversión pública por aquí,
¿no? Cuando en realidad lo que creo yo debería estarnos un poco obsesionando, ¿no? Es cómo hacemos para crecer más. ¿Ya? Por supuesto, con justicia, con equidad, pagando los tributos que se corresponden, por supuesto, ¿no? Pero ahí creo que está parte de la parte quizás más central de lo que no hemos discutido por ahora. Dejo los comentarios también finales primero a Paola y luego a David. Gracias. Sí, mira, coincido, Diego, plenamente contigo. Yo siento, creo que te he comentado eso en algún momento, siento que hay una suerte de ninguneo al crecimiento, ¿no? Hay esta frase muy cierta, y que no nos la podemos olvidar nunca, y es que el crecimiento es necesario, pero no es suficiente para un país próspero, para un país justo, para un país centrado en sus ciudadanos, ¿no? Nos hemos centrado mucho, creo, últimamente en la segunda parte de la frase, en el no suficiente. Es cierto, nadie lo va a negar, es correcto, pero lo necesario está primero, el crecimiento es necesario. Si nosotros llegamos a perder esta gran fortaleza que es nuestra estabilidad macro, ¿no? Que aún no la hemos perdido, por cierto, y hay que decirlo, todavía la tenemos que cuidar. Lo demás van a ser buenas intenciones, aún si los planes de gobierno fueran brillantes todos y magníficos, van a ser buenas intenciones, ¿no? Y a mí lo que me preocupa mucho es que problemas tan graves como el empleo son, pues, por supuesto, muy complejos de resolver y dan directamente a la necesidad de la gente. Las cifras que nos has expuesto, pues, son dramáticas, ¿no? Y esto abre muchos espacios por el populismo por un lado y por el otro para hacer creer que pues hay balas de plata para las soluciones de estas cosas complejas donde no las hay y los problemas estructurales no se resuelven por ley y eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Entonces no demos sentado lo que nos ha costado tantos años construyamos sobre lo que aún no perdimos y sí creo que también tenemos un rol importante en o sea, en buscar la internalización de esta información, de este mensaje, ¿no? No basta con, bueno, entre economistas decirnos el crecimiento es importante, pues sí lo es, pero en verdad necesitamos también hacer nuestro trabajo de incluir, de conversar, de comunicar, y me quedo también con eso, ¿no? Porque creo que es importante que así como en su momento hicimos nuestro pacto por no queremos volver a tener una hiperinflación, y espero que no perdamos ese pacto, pues en verdad tenemos que entender todos que el crecimiento es importante. Por más que no sea suficiente, es importante, es necesario. Lo dejaría ahí. Gracias Paola. Damos también el crédito al ninguneo de crecimiento de la columna de Gianfranco Castañola, ¿no? Gianfranco Dixit. Le damos el espacio ahora a David para sus conclusiones y reflexiones finales. Gracias, Diego. Mira, acá tenemos que subrayar claramente que sin crecimiento económico, ninguna de estas propuestas y ofrecimientos que se plantean es posible. Y el crecimiento económico descansa fundamentalmente en el rol que cumple el sector privado. Efectivamente, el sector público tiene un rol, como ya seguramente sabemos, pero su rol es fundamentalmente de facilitador, de orientador, de ayudar a generar el marco institucional para que las cosas marchen. Pero fundamentalmente, si estamos hablando de los dos temas que hemos hablado el día de hoy, el de crecimiento económico y el de sostenibilidad fiscal, sin crecimiento, ningún objetivo en ambos ámbitos es posible, ¿no? Y aquí es fundamental las señales que se dé justamente al sector privado, ¿no? Señales que van a propiciar, digamos, que significarían de acá para adelante cambiar un poco la historia de lo que hemos venido observando en la relación público y privado, no solamente en los últimos años, yo diría en los últimos 3 años, ¿no? Ha habido un divorcio, Dios sabe cómo que se ha dado este divorcio, pero que ha hecho muchísimo daño, ¿no? Nuestros problemas no vienen con el COVID se profundizaron juntos con los de todo el mundo, ¿no? Pero veníamos ya arrastrando un serio problema de pérdida de productividad, digamos que el Banco Central y otros venían anticipando y alertando de manera continua, ¿no? Y eso es lo que esta crisis debería ayudar a reflexionar, ¿no? Ojalá nuestra clase política, ojalá los que lleguen a gobernarnos en julio de 2021 respecto hacia dónde nos debemos orientar, ¿no? Darle palo al sector privado no va a llevarnos absolutamente a ningún lado, ¿no? Recuerden, ¿no?
uno quiere ningunear el crecimiento económico, pero recuerde que la reducción de la pobreza, aproximadamente en un 70%, se debe al crecimiento económico, ¿no? Entonces, no perdamos de vista, no creamos que las políticas redistributivas van a dar solución a todas las aspiraciones y deudas que todavía tenemos como país, ¿no? Con determinados sectores de la economía. La base siempre es el crecimiento económico y no perdamos de vista, y la base del crecimiento económico es el sector privado y es la competitividad que tenemos que generar ahí. De acuerdo, David, muchas gracias. Sí, o sea, sí, coincido totalmente, ¿no? La base de esos dos puntos que hemos tratado durante esta hora, tanto generación de empleo como sostenibilidad fiscal, es el crecimiento económico, y lamentablemente no hemos escuchado mucho de esto en los planes de gobierno. Quedan unas semanas para ponerlo en agenda, ojalá que vaya quizá un poquito más por ahí la discusión. Con eso empezamos a la despedida, vamos por concluido este KDX. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a llenar una breve encuesta que va a aparecer en su pantalla. Además, agradecemos a los medios aliados, Diario El Peruano y La República, la Agencia Andina, Revista Caretas, a los portales PQS, En Agenda y Sucesos Perú, y a los medios regionales Siente Trujillo, Panorama Cajamarquino, Panorama Trujillano, El Planeta 40 y Visión Sur, ¿no? Han sido todos canales estratégicos en la transmisión de este evento. Como ven, son varios, así que hemos tenido una muy buena cobertura. IPAE les va a hacer llegar también las invitaciones para los próximos KDX, y espero que esto haya sido de utilidad para tomar una decisión un poquito más informada y tratar de orientar el debate hacia políticas públicas sensatas. Muchísimas gracias a David y a Paola por su aparición acá, y de nuevo muchas gracias a ustedes por su presencia. Muy buenas tardes y espero vernos pronto. Gracias.